Bendiciones, mis amados y queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Este día es un día muy especial porque nuestro Señor lo ha hecho. Esta semana yo sé que muchas cosas han transcurrido, muchas cosas han sucedido. Yo sé que muchos han estado esperando que haya un cambio en todas las leyes y teníamos la esperanza que tal vez las cosas iban a cambiar y pues desafortunadamente no sucedieron las cosas de esa manera. Ahora están diciendo que tenemos que esperar hasta el 30 de abril para que podamos seguir nuestra vida normal. Y pues la cosa es, hermanos, que uno nunca tiene la aseguranza de cómo van a suceder las cosas, porque vivimos en un mundo que las cosas pueden cambiar de un día para el otro. La única cosa en que podemos nosotros tener confianza es que nuestro Dios sigue siendo igual. Nuestro Dios, Él nunca cambia. La palabra de Dios nos dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso indica que mi Dios es el mismo Dios de hace 10 años. Es el mismo Dios el día de hoy y Él seguirá siendo el mismo Dios en 100 años si Él permita que seguimos viviendo. Cuando yo digo esto, eso indica, hermanos, que nuestras peticiones, nuestras oraciones son todavía escuchadas por Él. Y yo sé que tal vez usted está sintiendo en este momento, tal vez abrumado, tal vez asustado, tal vez tiene temor. Yo no sé cualquier sentimiento está sintiendo en este momento. Pero una cosa puede tener por seguro, que aunque todos estos sentimientos están tal vez abrumando todo su sentir, usted puede nada más ponerse de rodillas y orar y pedirle al Señor que Él cambie todo eso, porque dice la palabra de Dios también que el llanto solamente durará por la noche y la alegría vendrá por la mañana. Estaba yo leyendo la palabra de Dios en Salmo 118 y yo quiero compartir esto con ustedes. Y en el 118 de Salmos, en el verso 28, dice la palabra de Dios de esta manera: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El verso 28 dice: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, pase lo que pase allá afuera, enfermedades, pandemias, lo que sucede, lo que el gobierno diga, aunque nos digan que no podemos entrar en el edificio de 4 paredes, mi Dios sigue siendo Dios. Mi Dios sigue siendo mi Dios bueno. Mi Dios sigue siendo mi Dios. Y eso indica que yo siempre voy a alabar a mi Dios. Y yo siempre voy a gozarme en Él. Y en ese día yo le voy a retar que no andemos enfocándonos siempre en todo lo negativo, sino que vamos a enfocarnos en que mi Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Con el simple hecho que usted se levantó esta mañana, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En ese día, hermanos, encuentra algo bueno en su vida, encuentra algo para que alabar al Señor y dele todas las gracias porque Él sigue siendo nuestro Dios. Yo quiero que usted sepa que en unos momentos va a empezar a predicar mi esposo, el pastor Antonio Márquez, y mientras que él esté predicando, usted puede compartir este video para que
otras personas pueden ver el video. Vamos a estar no nada más compartiendo esto en Facebook, pero también en YouTube. Y si usted está viendo esto en YouTube, ponga ahí suscribir para que usted pueda seguir viendo nuestros videos. Yo quiero que ustedes, hermanos, aprendan cómo apagar la voz del enemigo para que usted pueda escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. E incluso, ¿por qué no en este mismo momento levante las manos y déle las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida? Yo sé que no está en la iglesia, pero sí se vale, hermanos, allí en su hogar, levantar las manos y darle la gloria a mi Dios, porque Él es bueno, y hacer una declaración que en este momento de hoy para adelante vas a apagar la voz del enemigo para que puedas escuchar la voz de mi Señor Jesucristo. Mientras que estás escuchando la predicación del pastor Márquez, puedes poner allí los corazoncitos para decir que le está gustando el mensaje de lo que está predicando. Ponerle un que me gusta, y usted también puede decir amén, poner comentarios. Si usted tiene una necesidad, si usted quisiera que nosotros oremos por algo, allí usted puede poner su petición, y puedes estar seguro que nosotros, como una iglesia, The Sanctuary en español, nosotros, yo, la pastora Jessica Márquez, y mi esposo, el pastor Antonio Márquez, estaremos orando por sus peticiones. También, hermanos, yo no quiero quitarle a usted la oportunidad de ser bendecidos, porque aunque todo esté pasando allá afuera, nosotros necesitamos ser fiel a Dios. No solamente en ver los videos de todo lo que está pasando, de todas las iglesias. Yo me imagino que usted está viendo muchos videos de muchas iglesias, pero sea fiel a su iglesia. Sigue fiel en su dar, sigue fiel en dando sus diezmos, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos fieles en nuestros diezmos y nuestro dar, que no solamente el Señor abrirá las ventanas de los cielos y Él derramará bendiciones, sino que también Él tapará la boca del devorador para que Él no venga en contra de nosotros. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad para dar, por favor sepa que usted puede ir a nuestro sitio de web, el The Sanctuary, que se dice allí el sitio de web, y usted puede verlo aquí abajito, que es sanctuaryofcleveland.org, y ahí usted puede dar, o usted puede venir a la iglesia y usted va a poder ver toda la información para poder dar aquí. Si usted quisiera llamarnos para hablar con nosotros, háblanos, hermanos, aquí están nuestros números telefónicos y usted puede llamarnos y usted puede hablar con nosotros. Sepa que nosotros amamos a ustedes y estamos aquí para servirle en cualquier cosa. Que Dios le bendiga mucho, hermanos. Recibe un abrazo de parte de su pastora, de parte de su pastor. Les amamos, que Dios le bendiga mucho. Estamos orando por usted, estamos orando por su familia. Que Dios bendiga mucho a su hogar. Amén. Les amamos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Gusto de poder una vez más entrar a sus hogares para compartir la palabra de Dios y de poder hablar de un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Saludo, amén, a la iglesia de Sanctuary en español. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a cada miembro, cada hermano que nos ve a través de este medio. Que Dios bendiga su vida, su familia. Sepa que en este tiempo estamos orando fervientemente por usted, por su familia. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Que ustedes puedan sentir la mano de Dios sobre su vida. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de estar una vez más esta semana entrando a su casa. Antes de empezar, quisiera hacer una oración para empezar a compartir la palabra de Dios. Si puede cerrar sus ojos ahí a donde está, vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que harás, Señor.
Pedimos que tu mano poderosa descanse sobre cada familia, cada hogar, que podamos nosotros, Señor Jesucristo, estar sintonizado con lo que tú tienes para nosotros en esta temporada. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y que nunca vuelva vacía, Señor, y que puedas preparar nuestros corazones y nuestros oídos para recibir lo que tú hablas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este día quiero llevar su atención a dos porciones de la palabra de Dios. La primera porción está en Isaías, en el capítulo 59, empezando en el verso 14, y vamos a estar leyendo del 14 al 16. La palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre de Jesús: el derecho se retiró, la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza de la iniquidad y no pudo llegar. La verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó de su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Isaías, en el capítulo 59, en el verso 1 y el verso 2, la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre de Jesús: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírnos. Por unos momentos quiero hablarle a usted, mi querido y amado hermano, sobre este tema. Y yo siento esto tan poderoso en estos días que estamos viviendo, que no solamente nosotros tenemos que estar en oración, pero debe de haber un llamado a la intercesión, empezar a interceder, empezar a clamar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón para aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Note que la afirmación profética dice que Dios puede escuchar y actuar. El problema es que con Dios, si no la gente, sus pecados, la vida depravada, y específicamente que no hubo un intercesor. En otras palabras, Dios se maravilló de que no hubiera alguien que pudiera interceder, que alguien que no podía clamar. Quiero decirle, mi querido hermano, nadie le estaba, pidiendo a Dios que Él interviniera en el rescatar del problema del que estaba pasando Israel. Es por eso que la Biblia nos dice en Isaías, en el capítulo 64, en el verso 7, nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios estaba asombrado. Imagínese, mi querido hermano, el Dios que hizo toda la creación estaba asombrado de que no hubiera nadie que pudiera interceder. Amén. Como dice Ezequiel capítulo 22 en el verso 30, que no hubiera nadie que se parase en la brecha. No había nadie que pudiera clamar el nombre de Dios. No hubiera nadie que podía interceder por un pueblo que estaba necesitado de Dios. No hubo intercesor que pudiera clamar. Tenemos que nosotros aprender, amén, de Abraham. Abraham estaba él, amén, en esta situación ante el pueblo. No hubo intercesor como Abraham. Abraham pudo, amén, saber cómo interceder por el pueblo de Israel.
Él supo cómo levantar sus manos, ponerse de rodilla y pedir a Dios que tuviera Él misericordia. No hubo intercesor como Moisés, que cuando, amén, él estaba enfrente del mar y el ejército del faraón venía atrás, él fue el que habló con Dios, intercedió por el pueblo y, amén, Dios dio una gran victoria. Quiero que usted sepa esto en este día, que la ausencia de un intercesor explica la presencia de la iniquidad. A donde no hay oración, donde hay un pueblo que no está intercediendo, siempre el pecado va a estar presente, siempre el pecado va a ser mucho más. Pero cuando hay alguien que puede sentir la carga de interceder, de decir: Señor, no voy a parar de orar hasta que vea algo cambiar en medio de mi mundo, algo que sea diferente, algo que sea completamente, amén, a lo que hemos estado viendo. El salmista en Salmos, en el capítulo 73, viendo cómo los malvados prosperaban y cómo no tenían miedo del castigo, la palabra de Dios nos habla de Asafat. Casi abandonó su fe en Dios, pensó que había desperdiciado su vida viviendo bien y puro delante de Dios. Él pensó: ¿cómo es posible que yo haya sido el hombre tan fiel a Dios y a la misma vez que, amén, yo siendo tan fiel a Dios y la gente que no te sirve está haciendo cosas malas y juicio no está viniendo sobre de ellos? Él hasta quería perder su fe en Dios. Yo le voy a decir, mi querido hermano, cómo llegó a encontrarse en una condición tan bajo en su vida. La respuesta se encuentra en Salmos, en el capítulo 72, en el verso 20, donde la palabra de Dios dice que aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. La única razón que nosotros podemos perder nuestra fe es cuando nosotros dejamos de orar. Cuando nosotros dejamos de orar, empezamos a cuestionar a Dios por qué las cosas suceden como están sucediendo. Pero alguien que tiene una vida de oración, alguien que tiene una vida de intercesión, alguien que dice: yo sé que mi Redentor vive y aunque pase lo que pase, yo voy a seguir orando, porque una cosa sé, que cuando yo hablo con Dios, Él me escucha y escucha mis peticiones. No es una exageración cuando nosotros le ponemos el final a la oración. La intercesión entonces será nuestro final. Yo quiero explicar un poco de esto. Una persona que deja de orar, una persona que deja de interceder, puede ser el fin de su fe. Por eso tenemos que tener cuidado de no dejar de orar, más en estos tiempos, más cuando nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil, donde nosotros, más que cualquier otra cosa, no solamente necesitamos orar, sino que nosotros necesitamos interceder y pedir a Dios que verdaderamente, amén, podamos nosotros tener una comunicación con Él. Porque no queremos que se diga de nosotros que por falta de interceder, por falta de oración, que nosotros perdimos nuestra fe. Y cuando nosotros perdimos nuestra fe, fue la final de nuestra vida, sino todo lo contrario. Amén. Yo quiero que usted sepa, mi querido hermano, que nosotros tenemos que fortalecernos en la fe, fortalecernos, amén, en creer que Dios hará cosas y prodigios y maravillas. Y la única manera que nosotros vamos a lograr esto es por medio de la intercesión. Si no hay oración o una petición delante de Dios, pecado y muerte vendrán a nuestras vidas. Será la ruina de la tierra y de la gente, la derrota, la desesperación, la desilusión continua sin cesar.
Es nuestra tarea, es nuestro llamado en estos tiempos de poder empezar a interceder por un mundo que necesita a Dios más que nunca. Dios puede escuchar y puede actuar, pero la palabra de Dios dice que no había ni uno que pudiera interceder. Ojalá que de esta historia nosotros podamos encontrarnos y que en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad a donde estamos nosotros, que no se diga de nosotros como se dijo del pueblo de Israel cuando Isaías estaba escribiendo, que no hubo intercesor, sino todo lo contrario, que en nuestras vidas siempre haya oración y intercesión. Aleluya, que podamos nosotros, amén, por medio de nuestra oración cambiar nuestro mundo, cambiar nuestra ciudad, darle libertad a aquellos que necesitan de Dios. En cuanto palabra de Dios, la Biblia nos dice en Samuel capítulo 12 verso 23: en cuanto a mí, ciertamente no pereceré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Lo que la palabra de Dios estaba hablando, que Samuel dijo: en cuanto a mí. Yo no sé de ustedes, yo no sé de qué van a hacer de ustedes y qué va a ser de su vida de ustedes, pero en cuanto a mí me concierne, ciertamente no pereceré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Así es que yo quiero que usted sepa en este día, amén, que nosotros tenemos que ser como Samuel. Tenemos nosotros que poner en nuestro corazón y en nuestra mente que no dejaremos nosotros de orar, no dejaremos de interceder, no dejaremos de que Dios haga una obra poderosa en nuestra vida. Amén. Palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 en el verso 44: bendice los que te maldicen y los que te odian y los que te usan como rencor y te persiguen. Los bendices ahora orando por ellos. No debe de haber un final para nuestras oraciones, todo lo contrario, debemos de seguir intercediendo, porque la intercesión es muy vital en nuestras vidas. Para terminar en este día, algo ha venido a mi corazón que ha sido algo muy poderoso. En estos últimos días, muy temprano en la mañana, la oración del pastor Limones ha conmovido en el corazón de mi esposa y el mío. Él dice que por 25 años él ha estado yendo a la iglesia a orar, pero con todo lo que ha estado pasando, se ha, hecho la tarea de orar en su casa. Y no sabía cómo usar el Facebook Live, él lo dice. Dijo, pero aprendí. Y nada me iba a parar de interceder por la iglesia que yo pastoreo y por todos alrededor. Y una de las cosas que ha incrementado mi fe en este tiempo es de oír a un anciano del evangelio en su cuarto, en su oficina, en su casa, no solamente orar, sino interceder, gemir, orar, una oración que verdaderamente empieza a hacer una diferencia en nuestras vidas. Mi esposa y yo hemos sido impactados estas mañanas cuando estamos escuchando al pastor empezar a orar. Ha sido un cambio en nuestras vidas. Lo primero que queremos hacer cada mañana es escuchar al pastor Limones orando por nosotros. Esto es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos nosotros que empezar a agarrar una costumbre de ir ante la presencia de Dios y interceder. Quiero despedirme en este día diciendo que yo creo que la intercesión es algo que necesitamos hoy en este día. Lo necesitamos con todo nuestro corazón. Yo le invito, hermano, que no solamente haga oraciones,
yo le invito a usted que empiece a interceder. Tenga una intensidad, sea intencional en lo que usted estará orando. En este día me despido de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, pero doy gracias a Dios por todas sus vidas y doy gracias a Dios que me ha permitido una vez más esta semana entrar a su casa. Que Dios le bendiga.